Y tal como habíamos adelantado, ya está con nosotros aquí en Estudios en Vivo Pablo Mieres, ex ministro, precandidato del Partido Independiente. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, encantado de estar por acá. Hay un montón de temas, pero queríamos por lo menos breve reflexión sobre algo que estuvimos tratando al comienzo del programa, que es la identificación de los últimos restos desaparecidos, en este caso desaparecida, Amelia Sanjurjo, era una militante del Partido Comunista, sí, 41 años, y hoy se conoció su identificación. Sí. ¿Qué reflexión o qué pensamiento, idea le merece esto? Lo primero es muy bueno que finalmente sepamos quién es la persona cuyos restos se encontraron hace tanto tiempo, ya casi un año prácticamente. Sí, sí. Sí. Por otro lado, seguir diciendo que seguimos en falta, ¿no? En Uruguay estamos en deuda con los familiares, en deuda el país entero con lo que ocurrió en aquellos tiempos y que lamentablemente no hayamos llegado a conocer la verdad. Alguna cosa parece, esto está muy bien, pero obviamente no alcanza y lamentablemente el tiempo pasa y las posibilidades de acceder a la verdad en la medida que van desapareciendo las personas que saben y no dicen, es un drama, ¿no? Vamos a otros temas, Mieres. Su gestión en el Ministerio de Trabajo, con diferencias, tuvo la aprobación o el visto bueno de empresarios, de los sindicatos también. Fue una gestión de diálogo, de tender puentes, e incluso el presidente Luis Lacalle Pou lo elogió públicamente en reiteradas ocasiones. Parece por los números que eso no se traduce todavía en votos al Partido Independiente. ¿Entiende usted que esa gestión o la gestión del Partido Independiente en general en esta coalición no ha logrado traccionar? ¿Y por qué? No, yo creo que está traccionando. Las encuestas, bueno, van y vienen, hay que ver, pero en todo caso está claro que el Partido Independiente logró en este periodo mostrar una faceta que hasta ahora no había podido mostrar, que era la parte de la gestión de gobierno, mostrarse como un partido capaz de gestionar políticas. Yo creo que la imagen que teníamos nosotros como partido, un partido parlamentario, chico, que operaba bien en el Parlamento y sigue haciéndolo, porque Iván Posada, el diputado nuestro, la verdad que está teniendo una gestión excelente, yo diría que es un puntal de la bancada de la coalición. Y en las distintas oportunidades el partido en el Parlamento actuó siempre muy bien, pero no teníamos la posibilidad de demostrar otra cosa que la gente yo creo que valora mucho, que es el hacer. El Parlamento es más el decir y la gestión del Ejecutivo y de las intendencias y eso es el hacer. Y ahí mostramos que sabemos hacerlo, nos ha ido bien. Y yo creo que esas cosas van a traccionar sin duda. ¿Cuándo? Y bueno, cuando llegue el tiempo electoral, digamos. Yo creo que los tiempos de elecciones, por ejemplo, yo creo que el 30 de junio nosotros vamos a tener un respaldo ciudadano, por supuesto mucho menor que el que vamos a tener en octubre, porque no tenemos competencia, pero le vamos a pedir a la gente que cree que nosotros hicimos las cosas bien, que no se quede en su casa el 30 de junio, que la carrera octubre empieza el 30 de junio. Y de alguna manera el resultado de ese día va a empezar a moldear lo que va a ser luego la campaña nacional. Y en la segunda parte nos tenemos mucha fe, porque acá va a haber 4 candidatos de la coalición y del otro lado el candidato del Frente. Y de esos 4 candidatos de la coalición, bueno, para pelear y competir con ellos, porque lo que va a ocurrir en octubre es la interna de la coalición también, además de elegir el gobierno nacional, claro. Es la interna de la coalición y la verdad que pensamos que la gente sabe que puede confiar en nosotros. Yo creo que ahí hay un punto clave, que es que nosotros mostramos que somos confiables. Por eso que tú decías, terminamos una gestión en el Ministerio de Trabajo con respuestas positivas de los dos lados, lo cual demostró 2 cosas. Una, dijimos que íbamos a hacer un espacio de diálogo y cuanto más diferencias, más diálogo, y lo cumplimos. Y 2, que íbamos a ser ecuánimes, que no íbamos a flechar la cancha ni para un lado ni para el otro. Y también lo cumplimos. Alguien
le vamos a preguntar sobre esto. Diga. Alguien que le explique para que no diga pavadas. Le estoy diciendo a Mieres en Twitter hace unas horas. Tiene que ver con las cifras que viene presentando Mieres como ex ministro de Trabajo, como parte de este gobierno, de los 80.000 puestos de trabajo creados, los índices de actividad, de baja del seguro de paro, de formalidad, en comparación siempre con 2019 o los periodos de Frente Amplio. Sin embargo, desde la oposición se ha criticado, por ejemplo, la precarización laboral. Y ahí Mieres le pone alguien que le explique para que no diga pavadas y arroba a Yamandu Orsi, claro. que fue quien lanzó esta declaración. Después nos metemos un poco más en detalle, pero salió a pegarle fuerte. Y lo que pasa es que yo estoy sorprendido. Yamandu en estos últimos días, semanas, se está poniendo agresivo con el gobierno. Pero además cerrándole, porque el otro día dijo que se caía a pedazos el gobierno, que estaba parado. Y yo digo, pero ¿está hablando de este gobierno o del de ellos? Porque sí estaba parado el Uruguay en el 2019. El Uruguay no crecía, estábamos técnicamente en recesión, se habían perdido 50.000 puestos de trabajo, había un desempleo en febrero del 2020 que era del 10,5%. Entonces decir que el Uruguay está parado, primero que es muy duro, porque además no es la realidad es que el Uruguay está funcionando, hay obras por todos lados, hay más empleo que en 2019, el salario real está por encima del 2019, y ahora salió con esto de que el empleo es precario, o sea, precarizado, no sé de dónde lo saca. Ahí yo creo que ahí es donde quiero ir. Creo que está hablando, me imagino que de lo que habla el Instituto Cuesta Duarte, por ejemplo, de esas personas que ganan menos de 25.000 pesos. Pero eso no es precariedad, eso en todo caso es ingreso. Hablan de, ese es el umbral mínimo de salario, y que hay 100.000 personas que están por debajo de ese A mí umbral. a esta altura me gustaría tener un buen debate con Yamandu, desde ya estamos a las órdenes, me parece que sería una buena cosa porque está diciendo cosas que no se comparecen con la realidad. Pero independientemente de eso, lo que yo digo es, precariedad del empleo es cuando el empleo es informal, cuando hay subempleo, cuando tenés algunos indicadores que prueban que ese empleo no es de calidad. Que haya niveles de ingresos que nos gustaría que fueran más altos, por supuesto, pero una cosa es la cantidad, es el ingreso por el empleo, y otra cosa es la precariedad del empleo. Precariedad del empleo al revés. El empleo que tenemos hoy, además de que son muchos más puestos de trabajo y que tenemos el récord desde el 2014 de cantidad de personas activas, es decir, personas que están o trabajando o buscando trabajo, que están en el mercado, y incluso en ese número cada vez mayor de cantidad de personas en el mercado, la informalidad bajó. Entonces, precariedad, ¿qué? Si hay más formalidad que antes. Antes teníamos 25% de informalidad, hoy estamos en 22% con mucha más gente trabajando. Entonces, hay quienes dicen que esa precariedad radica en que tenés que tener más de un trabajo para poder llegar a un sueldo que te permita vivir y que de alguna manera eso lleva a la precarización. Sí, pero cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de personas, no estamos hablando de cantidad de puestos, de puestos digamos, de puestos de trabajo en el sentido de una persona puede tener más de un laburo, sí, de hecho muchos tienen mucho más de un laburo, no ahora, toda la vida, mucha gente. Eso habría que probarlo en todo caso si ha aumentado esa situación. Pero lo que estamos hablando es de una encuesta del INE que dice, que le pregunta a la persona, ¿usted está empleado o no está empleado? ¿Y los salarios sumergidos, que es la crítica que hacen? Eso es verdad que tenemos un número importante de trabajadores que están por debajo de un cierto umbral, que no es el de la pobreza. La pobreza es un umbral más bajo, pero que se ha tomado como línea de medición por parte del Cuesta Duarte, y es cierto que si bien viene bajando la cantidad de trabajadores que ganan por debajo de 25.000 o 30.000 nominales, una cosa así, todavía estamos con un número alto, sí, es verdad. Y eso obviamente preocupa. Sin embargo, el salario real viene creciendo. El promedio del salario real está arriba del 2019 en aproximadamente 2 puntos y todo indica que en este año va a seguir creciendo porque la inflación sigue muy baja y porque los acuerdos salariales que acordamos con la pauta del Poder Ejecutivo garantizaban ciertos ajustes que se están dando, ¿no? Otro tema bien coyuntural es el de las famosas comunicaciones de Pablo Iturralde, ¿no? Y allí usted dijo que le preocupaba mucho el tema, ¿no?
que pedía respuestas claras, no solo de la policía, sino de entender de una vez por todas cómo es y por qué se producían filtraciones desde la Fiscalía. Sí, ¿Usted claro. cree que son prioritariamente la A ver, Fiscalía? yo- ¿Y piensa que la comparecencia del ministro Martinelli en el Parlamento, como pide la del Frente, puede ayudar en algo eso? A ver, primero, lo que dijo Iturralde, la verdad que me parece un desastre, estuvo muy mal, se equivocó. Obviamente era una conversación privada, pero independientemente de eso hay algunos conceptos que uno rechaza, radicalmente los rechaza. Parece que estuvo bien en dar un paso al costado, pero es un tema del Partido Nacional, porque acá se habla demasiado de la decisión que tomó. Pablo Iturralde no tiene ningún cargo de gobierno, simplemente era el presidente del directorio del Partido Nacional. Y entonces es una decisión que toma él en su partido y me parece que estuvo bien, que me parece correcto. Ahora, sí es cierto que es algo impresionante cómo está ocurriendo este tema porque la filtración de ese chat es un delito. O sea, el funcionario público que hizo conocer al periodista, por supuesto, está en su derecho, todo lo que cualquiera de ustedes recibe, vamos arriba, ¿no es verdad? Y además Depende, tienen pero- derecho a reservar la fuente, claro, depende En este también, caso ustedes estuvo tienen bien. que evaluarlo, pero si es significativo, lo publican. Pero el que filtra eso sabiendo que es un funcionario público, porque esto sale de algún lado del Estado y estaba reservado, porque si no entramos en un mundo donde toda conversación privada se vuelve pública y además, de hecho, estaba dentro de la reserva de la Fiscalía. Y llama la atención que este celular de Penades estuvo en manos de la policía durante no sé cuántos meses. Interpol, sí. Y no se había filtrado nada. Se especula con que salió de la policía, ¿no? Sí, Justamente pero- por lo que dijo la propia fiscal. Pero la pregunta que habría que hacerle a la fiscal es qué casualidad, no hablo que sea ella, por favor, no creo para nada, no estoy infiriendo eso, pero digo, estuvo en manos de Interpol durante no sé cuántos meses y no se había filtrado nada. Pasa a Fiscalía y a los 5 o 6 días de estar en Fiscalía empieza a salir. Entonces, a ver, tiene toda la pinta, Pero ¿no? entonces- ¿Verdad? Porque además viene ocurriendo con Fiscalía, digo, el ente, el organismo, no digo el fiscal tal o el fiscal cual, eso es lo que hay que investigar, pero hay que investigar ya. Ya hubo una investigación en fiscalía, perdón, sobre algunas filtraciones puntuales. Digo, porque también sale de la policía que puede filtrar eventualmente. Claro, O pero, los pero abogados, lo curioso en cuando este tienen acceso caso a la carpeta. es que el celular pasa a estar en manos de Fiscalía y empiezan las filtraciones. Entonces, vos Pero decís, bajo esa pará. preocupación de determinar justamente quién es que filtra, puede ser la policía, puede ser la fiscalía. El que sea. ¿Le parece pertinente, como le consultaba Alfonso, que comparezca el ministro Martinelli? Bueno, yo creo que las declaraciones que hizo la fiscal sobre una mala actuación policial, si efectivamente fue así, está bien que se le pidan explicaciones al ministro. Me parece que es lógico que haya una investigación. Espero que la fiscal haya presentado la denuncia al Ministerio del Interior y no solo haya sido declaraciones en una audiencia, ¿no es verdad? Me imagino que ella tiene pruebas para demostrar eso que él dice, que es grave. Porque si ella está diciendo que los funcionarios policiales le estuvieron evitando dar la información completa que ella necesitaba, ¿no? Es grave. Entonces sí, es un camino. Yo creo que desde el Parlamento tiene que controlar el Poder Ejecutivo, ese es el rol. Yo estuve de los dos lados del mostrador, tuve que ir a explicar cosas al Parlamento cuando fui ministro y llamé muchas veces a ministros, interpelé ministros cuando era legislador. Ese es el juego de la democracia y está bien. Mire, yendo un poco al tono y contenido de los mensajes entre Iturralde y Penades, hay quienes entienden que este suceso lo que hizo fue exponer una práctica común de la política y que, bueno, que de alguna manera grafica algo que sucede. ¿Usted entiende No, que es así? Yo rechazo que eso sea realmente una práctica. Primero, que una práctica aceptable no lo es. Absolutamente no lo es. Segundo, yo creo que tenemos un problema serio con el cambio del proceso penal había que hacerlo. Y yo voté y estuve en la Comisión de Constitución que discutió el Código de Proceso Penal y pasar a un proceso en donde, en definitiva, el rol del fiscal cambió. Pero me da la impresión que hay un debe, que es un procedimiento de cómo debe actuar el fiscal y cuál es la función que tiene el fiscal. O sea, este lugar nuevo que tiene
ha estado acompañado, y estoy hablando genéricamente, en muchos casos por un protagonismo público y un posicionamiento y una postura que no se comparece con la que debe tener hoy un fiscal cuando el rol que tiene es mucho más fuerte en el proceso penal que el que tenía antes. Yo creo que los jueces, que eran los que tenían el rol principal en el proceso penal anterior, tenían siempre mucho más cuidado con hacer declaraciones públicas, con saber Han tomado que... un perfil público mucho mayor hoy los fiscales. Pero también yo los creo que no políticos está bien lo eso. traen Sí, a colación sí, todo sí. el tiempo, Pero- lo ponen en la discusión pública. Bueno, pero yo creo que eso no está bien tampoco. Yo creo que hay que tener un respeto por el proceso judicial, tanto por la actuación de los fiscales como de los jueces, para darle garantías a las partes, para que sea más transparente. Y los actores judiciales, tanto jueces como fiscales, tienen que asumir que tienen limitaciones que no son de pronto jurídicamente, pero que hacen a darle credibilidad al sistema. El otro día estaba en su lugar el presidente de la Asociación de Fiscales Sí. y él decía que existe un relato de los políticos sobre eso. Y además se quejaba, hablando del nuevo código, de la falta de recursos, que no les han dado los recursos Bueno, necesarios. puede ser, siempre. A ver, yo desde hace décadas siempre decimos, son pocos los recursos para el Poder Judicial, son pocos los recursos para todo, para la educación. Es que en realidad siempre uno siente que hace falta recursos, pero acá estamos hablando de conductas, no de recursos. Estamos hablando... No es un relato que creen los Yo- políticos. Eso no. dijo él, ¿no? No, a ver, yo creo que los fiscales tienen que tener una distancia importante con respecto a la lucha política y quedarse al margen de los debates políticos y asumir cada causa con la preocupación de buscar la verdad y de acusar a quien tienen que acusar, pero sin ingresar en ese tono que a veces, claro, los reflectores a veces se encandilan Claro, pero y no es el rol. Los Del otro fiscales lado- no pueden ser los protagonistas de la vida pública. Del otro lado también dicen los políticos todo el tiempo están haciendo referencia a nuestro trabajo, a cuestionarnos qué es nuestra, qué no es nuestra, que tira para un lado. Hay Bueno. señalamientos todo el tiempo de la política hacia el trabajo de fiscalía. Yo no veo que eso sea así. Es decir, no he notado que todos los políticos estén, Todos no. ni la mayoría. Ha habido situaciones en donde hubo tironeos, pero justamente en parte también porque surgen filtraciones de la Fiscalía, en parte porque un fiscal dijo determinadas cosas que capaz que no tenía que decir, porque sale al ruedo y me parece que tenemos que tratar de construir otra... A ver, acá hay una tarea que va más allá de qué partido, de gobierno, oposición. Esta es una parte de la institucionalidad muy importante. El Uruguay tiene una institucionalidad fuerte, la sigue teniendo fuerte, pero tenemos que buscar la manera de volver a construir una lógica de los procesos judiciales en donde mantengamos cierta distancia de los posicionamientos políticos. Bueno, ahí entra... Y las dos partes tienen que contribuir a Se eso. necesitan- y Los se necesitan- partidos sí. y los fiscales y los jueces, todos tenemos que Mieres, jugar. representante de los partidos, cuando se dice se necesitan dos para el tango, estoy hablando de la política, ¿no? Sí. Para designar un nuevo fiscal de corte es clave, ¿no? Hubo una parálisis en ese sentido en la política, Lamentablemente. pero ahora hay señales que darían la impresión de que hay voluntad de negociación. Fernando Pereira ayer decía que tuvo una reunión con legisladores del Frente Amplio y están dispuestos a negociar el nombre de un nuevo fiscal de corte. Bueno. Álvaro Delgado también habló hace minutos sobre la necesidad de, Estoy totalmente avanzar. convencido. ¿Hay conversaciones? ¿El Partido Independiente tiene un nombre para proponer? A mí se me ocurren varios, pero no los voy a decir, por supuesto, pero yo conozco gente que daría la talla, sin ninguna duda. Lamentablemente ha habido una falta de diálogo posible en este periodo de gobierno y en la segunda mitad del periodo de gobierno anterior. Yo estaba en el Senado en esa comisión ad hoc en donde trabajábamos, convocados por Lucía Topolansky, que era la vicepresidenta, para resolver el tema de quiénes iban a la Suprema Corte de Justicia, quiénes se votaban para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No hubo en ese momento discusión de fiscal de corte porque ya había sido nombrado antes y duraba 10 años. Y había acuerdos, y había logro de acuerdos difíciles, trabados, técnicos, pensando además en términos de figuras con
respaldo con prestigio, etcétera. Eso se rompió en determinado momento. Hubo un momento en donde se quebró un acuerdo que supuestamente había y a partir de ahí nunca más, y en este periodo nunca ocurrió. Y yo creo que es necesario. Y la verdad, me parece que esa señal que ustedes dicen de Fernando Pereira, de Álvaro Delgado, yo me sumo, absolutamente. Yo creo que le haría mucho bien al Uruguay que volviéramos a construir un ámbito en donde resolviéramos, por ejemplo, el caso hoy del fiscal de corte. ¿Ofrecería más garantías un triunvirato? No, al contrario. Yo creo que ese paso es un gran error ¿Por qué? porque llevaría al reparto. Y yo creo que acá tenemos que elegir un fiscal de corte, un jerarca de la fiscalía que juegue un papel que le dé garantías a todos. También disminuiría las sospechas de que se va para un lado, que se va para el otro, porque habría una representación amplia. Y entre tres sería, uno es tuyo, el otro es mío, y sería mucho peor. O sea, vamos a tratar de recuperar la idea de que el fiscal de corte es una figura que tiene que ser suprapartidaria, lo cual no quiere decir que él no pueda tener sus intereses, sus preferencias, no sus intereses, sus preferencias. Pero tenemos que encontrar esa figura, él o ella, digo, el que sea. Hoy no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero me parece que hay que intentarlo. Yo creo que eso sería una señal muy positiva. Ese aspecto que usted dice que trabó la negociación anterior, ¿no? En el periodo pasado, ¿en qué situación está hoy? ¿Permitiría seguir? No, pero fue una discusión sobre un caso y ahí hubo un interdicho. Rompió el ámbito. Sí, lo que se quebró es el ámbito que teníamos para encontrar acuerdos y después ya no se recuperó porque se vino el tiempo electoral. Bueno, pero a ver, me parece que el sistema político tiene que dar señales de fortaleza institucional y que implica salir cada uno de su cubículo y buscar puntos de encuentro. Me parece que la grieta en Uruguay no debe existir, no tiene que existir. Y tenemos que pelear para que eso no ocurra, tenemos que defender que eso no ocurra. Mieres, lo llevo a otro de los temas importantes de agenda de esta semana. El Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto con modificaciones a la Ley de Género, esto lo conocimos el viernes, donde cambia 4 artículos de los 90 y pico que tiene hoy esta ley. La directora de Mujeres y dirigente del Partido Independiente, Mónica Botero, dijo que la oportunidad no es la más adecuada y que no le parecía que un año electoral sea lo más conveniente introducir estos cambios. Cuestionó algunos de ellos, entendió que tal vez a 6 años es momento de que se puede discutir, pero bueno, que no le parece pertinente. ¿Qué piensa usted? A ver, se podrán imaginar que con Mónica Botero hablamos de todo este tema, claramente, y compartimos la idea de que había ajustes que hacer en el tema del proceso judicial, que había algunas normas que no estaban funcionando adecuadamente, que no estaban bien definidas, y esa es la parte positiva del proyecto. El proyecto tiene solo 4 artículos. Ella dijo, además, y yo comparto, no afecta la filosofía general ni la normativa general de la Ley Integral de lucha contra la violencia hacia la mujer, que se votó en su momento, pero sí ajusta algunos tornillos que no estaban funcionando bien en el proceso judicial. Ella agrega, además, el punto referido a incrementar las posibles sanciones para las denuncias falsas, que eso a ella no le convence. Yo tengo algunas dudas, me parece que nos faltan datos para tener una idea cabal. Que ese es uno de los problemas, que no hay. Claro, bueno, claro, entonces, bueno, ahí podemos tener un matiz nosotros, Partido Independiente, con el proyecto de ley. Pero en términos generales... Pero sobre el momento o la oportunidad para presentarlo en plena campaña electoral, un tema tan sensible... Bueno, lo que pasa es que es lo mismo que me preguntara si está bueno legislar sobre financiamiento de partidos en plena campaña electoral o sobre ley de medios en plena campaña electoral. Yo qué sé, y son esas cosas que llega el momento y la verdad había un conjunto de reclamos crecientes con respecto a algunos de estos puntos procesales que de alguna forma había que atender. Ahora, si me decís, podríamos esperar el año que viene, que capaz que sí, yo qué sé, pero no hay un problema de fondo con este tema. Usted nombra la ley de medios, nombramos también la ley de género. Hay quienes entienden que ambos introducen cambios que
venía reclamando, que ha insistido Cabildo Abierto, y que se entiende que muchos forman parte de negociaciones directas de Cabildo con el Poder Ejecutivo. ¿Le consta a usted esto? A ver, el de la ley de medios, en realidad el cambio ese último que se hizo en el Senado, nosotros lo rechazamos radicalmente. El Partido Independiente cree que es un artículo realmente que afecta a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Lamentablemente en la Cámara de Diputados se tiene que votar en bloque y yo espero que se vete. Es mi opinión. Claro, el presidente es el que decide, pero me gustaría que se vetara. ¿Pero incluye sanciones? No, pero no importa. Pero exige que los programas, por ejemplo, cualquier programa de medios tenga que tener todas las opiniones y abre la puerta, porque eso, después que tenés la ley, por debajo de la ley podés hacer un decreto reglamentario y a mí me parece que genera una espada de Damocles. ¿Lo observó la Institución Nacional de Derechos Humanos? Sí, yo la verdad, cuando lo vi me sorprendió, porque la ley de medios, como se votó en diputados, estaba bien, y yo la verdad digo también, ojo, la ley de medios actual, la que está vigente, la que votó el Frente Amplio, también tiene ese tipo de cosas, porque genera ámbitos que tienen la capacidad de ejercer un control sobre los medios. Yo soy partidario de que cuanto menos normativa, mejor para los medios. Aquello que dijo Mujica. Alguna vez Mujica, o Danilo y Mujica dijeron dos cosas. Uno dijo, no me acuerdo quién dijo qué, pero uno dijo la mejor ley de medios es la que no existe, y otro dijo, si me traen una ley de medios la tiro a la basura. Y después nos enchufaron una ley de medios de 200 artículos. Ahora, increíble, Mieres, increíble. Vinculado a la ley de medios y tiene que ver con el Partido Independiente, porque el Partido Independiente tuvo incidencia en algunos cargos dentro de la administración del Estado, por ejemplo, los medios públicos, ¿no? Y la nueva ley de medios hace un cambio de paradigma en la gobernanza de los medios públicos para desacoplarlo de los ciclos electorales. Pero surgieron críticas desde la oposición porque ahora que se vota la ley de medios, una vez que se promulgue, va a haber que elegir al presidente de esta nueva institucionalidad que va a estar durante 6 años. Y la oposición dice, me van a elegir a un presidente de medio público ahora en este periodo de gobierno por 6 años. No vale, o sea, llegamos a algún otro tipo de acuerdo. ¿Qué planteo hace usted? La verdad, no tenía idea que estuvieran planteando esta cuestión, pero... Lo escuché al senador Sánchez, por ejemplo, el día de la discusión de la... en algún momento tenés que discontinuar para generar justamente ese desacople del tiempo. Entonces es muy difícil establecer algún mecanismo que si decís, no, el año que viene será el próximo gobierno, siempre estás en el mismo tema. O sea, la verdad no me parece mal, me parece que en realidad además el director de medios públicos, el presidente del ente encargado de los medios públicos, tiene que tener una conducta que va más allá de las definiciones partidarias. Y eso es lo que yo creo que debe hacer, y de hecho es lo que yo creo que ha hecho Gerardo Sotelo en este caso durante este periodo, actuar con una actitud de apertura, de pluralismo, de que los medios públicos no son del gobierno, sino de los ciudadanos y del Estado, y que tienen que tener un pluralismo y una diversidad y una objetividad muy valiosa. Pero no deja de ser siempre cargos políticos, o sea, porque los directores de los medios responden a un partido. Sí, pero hay que elegir a alguien que sea capaz de actuar, de hacerlo bien. O sea que entiende que tendría que designarse ahora, no habría que negociar. Yo no le veo mucho problema, porque en algún momento, si no es el año que viene, bueno, capaz que eso se puede negociar ya no porque la ley de medios ya se toma o se deja como paquete, ¿no? Exacto. Martín Lema anunció hoy que se resguardaba su nombre para una eventual candidatura a la intendencia. Porque después el año que viene seguimos con elecciones. Nunca termina. No termina, es un ciclo, ¿no? Claro, el nuevo sistema es un ciclo, no una elección sola. 2 preguntas. ¿Piensa que es bueno que haya candidato único de la coalición? ¿Vamos hacia eso de la coalición? ¿El Uruguay va hacia eso? Un candidato único de la coalición en Montevideo. Ya hay departamentos que sí. Salto, por ejemplo. Probablemente no necesariamente. A ver, y el nombre de Martín Lema, que haya un segunda lema, parte. Que se vaya a votar juntos en un lema en algunos departamentos, eso a mí me parece bien. De hecho, lo hicimos en este periodo con el lema nuestro, Partido Independiente, en Montevideo, con la candidatura de Rafa.
O sea que a mí me parece que puede ser, pero con un lema común no significa con un solo candidato. Un lema común, pero no necesariamente un candidato. Claro, Una no competencia necesariamente. interna. ¿El nombre de Claro. Martín Lema le gusta o no? A ver, es un nombre que tienen que discutir los blancos. Es del Partido Nacional. Ellos tendrán que resolver quién es el candidato que el Partido Nacional propone para la Intendencia de Montevideo. No tengo que opinar yo sobre eso. Nosotros creemos que estas cosas hay que resolverlas después de octubre. En octubre hay una elección. La elección va a marcar preferencias, votos, pesos políticos de los distintos partidos de la coalición. A la hora de resolver cómo se va a presentar, si la coalición funciona como conjunto para una elección departamental, a mí me parece que lo primero es ver cuánto pesa cada uno en cada departamento, ¿no? Ujú. Hablando de la coalición y un poco de su funcionamiento, ¿hubo alguna queja en el proceso? Cabildo Abierto fue uno de los que planteó una mirada muy presidencialista de la calle Pou y demás, pero quería preguntarle específicamente por cuál fue la actitud del presidente en materia de trabajo, en la materia de su ministerio. ¿Cuánto se metió la calle en el tema? Tuvimos un diálogo fluido, permanente. Cuando nosotros necesitábamos discutir cosas con él de la cartera, lo hacíamos de manera muy, muy fácil. Y cuando él entendía que había que conversar algún tema, obviamente uno de los temas principales fue el de la reforma de la seguridad social, obviamente tenía una participación mucho más permanente. Pero yo creo que es un presidente que deja que cada ministro asuma sus responsabilidades y lleve adelante sus ideas. Cuando él ve que hay algún lío, te pega el grito y dice, che, ¿qué pasó? Lo lógico. El diálogo entre el presidente y quien habla ha sido muy fluido, muy fácil y ha sido de dos niveles, porque yo tenía una doble calidad. Por un lado era ministro, pero por otro lado era el Claro. líder del Partido Independiente. Entonces hemos tenido las dos líneas de conversación separadas, por supuesto, cada una en su lugar, pero efectivamente yo tengo que decirlo, el Partido Independiente por un lado y el Ministerio de Trabajo por el otro, tuvimos un buen diálogo, un diálogo fluido y pertinente con el presidente, lo cual no quiere decir que en algunas cosas no hubiéramos tenido diferencias, opiniones, intercambios, pero siempre hubo una actitud de diálogo de parte del presidente y obviamente de mi parte. Cabildo y algún otro sector se han quejado de que el presidente a veces ha sido muy personalista y que, o sea, que debió haber una instancia colectiva de los líderes con el presidente cada tanto. ¿Debería pensarse en eso para un próximo gobierno si es que gana la coalición de vuelta? Bueno, yo creo que es un tema que hay que conversar con total libertad. Nosotros nos sentimos cómodos, Partido Independiente, porque además lo discutimos internamente, en ese diálogo que era más bilateral que multilateral. Aunque hubo reuniones multilaterales por el tema, por ejemplo, por el tema de seguridad social, por otros temas. Hubo varias reuniones multilaterales, pero no hubo ningún organismo. Hay que tener cuidado también con los organismos, porque después se te convierten en una especie de corset y que cuánto vota qué, se tranca a veces las cosas. Hay que mirar un poco lo que fue pasando con el Frente Amplio y todas las estructuras que fue generando cuando al principio era una coalición, ¿no? Por lo tanto, me parece que está bien, después de un periodo de gobierno, y si iniciamos, como pensamos, como queremos, un segundo periodo de gobierno de coalición, discutir la modalidad de coordinación o los mecanismos de decisión dentro de la coalición, me parece bien. Mire, habló sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, que estuvo hoy en discusión en el Senado. Tuvimos también todas las elecciones tenemos la misma polémica, que es el uso y abuso de la ley de publicidad electoral, ¿no? La ley fija que un mes antes de las elecciones internas y nacionales se puede hacer publicidad, antes no, salvo que vayas a promocionar un acto o una entrevista. Y todos los partidos históricamente han utilizado esa ley, ¿no? Para basar su mensaje y al final en la colita ponen presentación de una cosita así, chiquitita. ¿Qué habría que y ni siquiera esa ley ni siquiera habla de redes, ¿no? O sea, es una ley vieja, claro, que ni siquiera habla de... Eso te iba a decir. ¿Qué hay que hacer con esa ley? ¿Hay que modificarla de plano? Yo a esta altura entiendo que hay una situación absolutamente dispar en el tratamiento de lo que podemos llamar
la comunicación política en general. ¿Por qué? Y porque cambió totalmente, tecnológicamente ha cambiado. Hoy los únicos que están controlados son los medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión abierta y por cable. Y hay plataformas, streaming, páginas web, y todo eso no tiene ningún control, ni es posible ejercer un control. Entonces es muy injusto a esta altura, ¿no? Que tengamos esas limitaciones. Ahora, también digo, digamos, mientras la ley esté hay que cumplirla. Y hay que tratar de ser honestos en el cumplimiento. Y hay veces que las cosas no son así. No son honestos porque la Corte Electoral no tiene poder de, digamos... Y después está el otro incidencia. tema, que si vos estableces prohibiciones sin sanción... Volvemos a los recursos. El te spot, quedás con lo el declamativo. spot delgado fue el caso paradigmático. Sí, No sé sí, si le pareció, sí, sí. estuvo bien o mal. Por ejemplo, a ese mí spot... no me pareció bien. No me pareció bien. Esa es la verdad. Me parece que estas cosas hay que tener cuidado, pero también me parece que la realidad nos caminó por arriba estas leyes y habría que replantearse. Ya la ley de medios en la época del Frente Amplio, decíamos con Iván Posada, hablábamos de eso, decíamos, che, pero acá una parte de la comunicación fluye por otros lados y no está incluida en la ley, ¿no? Muy bien, Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, precandidato del partido. Presidente no, presidente es Omar Rodríguez Herreca, yo soy... Bueno, líder. Líder, está bien. Líder. Está bien. Es más fuerte. Yo qué sé, no sé, pero candidato, seguro. Líder del Partido Independiente, precandidato a la presidencia de la República, exministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, un Gracias gusto por grande venir. y nada, simplemente decirle a la gente que el 30 de junio nosotros también votamos y le pedimos que los que creen que estuvimos bien en este periodo no se dejen de votar el 30 de junio. ¿No?